El siguiente programa es presentado por Cadena NBI. De Corintios 15:40 dice: hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. ¿Sí ve que hay dos cuerpos? Nomás ahí ya usted lo entiende. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Hay dos tipos de gloria. Desde Génesis hasta Apocalipsis se habla de estos cuerpos. Todos tenemos dos cuerpos. Uno celestial, que es el cuerpo espiritual, que es, podríamos decir, intangible. Y el otro terrenal, que es el físico, el que podemos tocar, el que es tangible. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí hay algunas palabras que ya yo le he enseñado, pero quiero volverle a recordar. Cuando en la Biblia la palabra dice hagamos, tiene que ver con crear o hacer algo de la nada. Crear, hagamos, es hacer algo de la nada. Y la otra palabra es imagen. ¿Qué significa imagen? Con la genética adentro. Por eso se pronuncia imagen. Gen viene de genética, genes, generación. Entonces, imagen es con la genética adentro. Entonces el texto dice: hagamos algo de la nada a nuestra imagen, es decir, que tenga nuestra misma genética adentro. Y ahí está hablando el texto cuando Dios creó al hombre. Exacto. Esto quiere decir que la genética de Dios está dentro del cuerpo celestial. Ojo con esto. La genética de Dios está dentro del cuerpo celestial. Dios de una imagen hizo una semejanza. Pero tenemos que entender que por eso nosotros podemos tener la semejanza con Dios. Porque en nuestro cuerpo celestial está la genética de Él. Por eso somos semejantes a Dios. No somos como Dios. No somos dioses, somos semejantes. Génesis 2:7, y esto es importante que se lo voy a profundizar. Dice Génesis 2:7: entonces Jehová Dios formó al hombre, ¿de dónde? Del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La palabra formó significa con la forma. ¿Qué significa la palabra formó? Con la forma. Eso significa formó, con la forma. Entonces, cuando Dios formó al hombre, hizo su cuerpo terrenal de la tierra y del polvo. Entonces, aquí viene: cuerpo creado, hagamos. Cuerpo formado, y formó al hombre. ¿Sí estamos viendo la relación de los dos textos? Cuerpo creado, hagamos. Ese es el cuerpo celeste. Ese es su cuerpo espiritual. Cuando Dios dijo hagamos, ese es el cuerpo espiritual. Pero cuando dice que Dios formó, es el cuerpo terrenal, es decir,
el cuerpo carnal en el que usted y yo estamos habitando. Ese cuerpo, el que se enferma, el que se aflige, el cuerpo de carne terrenal. En el cuerpo celeste, o en el cuerpo espiritual, operan muchas cosas. Por eso tiene su propia gloria. Recuerda que lo vimos al inicio. El cuerpo espiritual tiene una gloria, el cuerpo terrenal tiene otra gloria. El mensaje de la palabra de Dios va específicamente enfocado al cuerpo espiritual, con el propósito de poder habilitar los dones, las capacidades del cuerpo terrenal. Mire qué interesante. Por eso Dios nos creó con un propósito. La palabra de Dios, cuando se predica, cuando se enseña, específicamente va enfocado a tu cuerpo espiritual, es decir, a tu yo espiritual. Y una vez afecta tu yo espiritual, habilita dones, habilita capacidades que se usan ¿con qué? Con el cuerpo terrenal. Mateo capítulo 13, versículo 14. Dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Es decir, vas a oír pero no vas a entender. Vas a ver pero tampoco va a quedar desubicado de todos modos. Cuando hablamos de los oídos, estamos hablando del razonamiento. Con los oídos oye nuestro cuerpo terrenal, pero con el entendimiento nuestro cuerpo espiritual. Mire qué interesante. Con nuestro oído natural se activa el razonamiento. De esa manera oye nuestro cuerpo espiritual. ¿No le ha pasado que a veces hay una lucha entre su corazón y su mente? Hay una lucha entre sus sentimientos y la razón. Y hay una pelea continua. Entonces, con los oídos naturales, usted y yo oímos por el razonamiento, y esa es la función del oído del cuerpo terrenal. Pero por el entendimiento, es decir, entendiendo la palabra, es que oye nuestro cuerpo celestial o nuestro cuerpo espiritual. Por eso hay gente que no va a entender la palabra, porque tiene cegado su entendimiento. La persona que le falta el entendimiento entra en crisis rápido. Una persona que le falta el entendimiento, lo primero que le falla es la fe. Pero una persona que tiene entendimiento, aunque le cierren todas las puertas, su esperanza está puesta en el Señor. Por eso nosotros en NBI nos interesa es tu alma. Y nuestra meta es que nadie esté sin un maestro. Todos tienen que tener un maestro que le enseñe la palabra. Mire esto: entendimiento, cuerpo celeste; razonamiento, cuerpo terrestre. Con los ojos, es decir, con el razonamiento, vemos en nuestro cuerpo terrenal, pero no percibimos lo que Dios está haciendo. Uy, se lo voy a volver a repetir. Si usted anda solamente con sus ojos carnales, si usted anda solamente con el razonamiento,
no va a percibir lo que Dios está haciendo en tu vida. No lo vas a ver. Dentro de nosotros tenemos otro tipo de ojos, los ojos del espíritu. Fíjate que hablamos del oído, ¿no? Ahora estamos hablando del ojo. El ojo terrenal, cuando te guías solo por lo que ven tus ojos terrenales, te pierdes de lo que Dios está haciendo. Wow. Wow. Pero cuando ves con los ojos del espíritu, percibes todo lo que Dios está haciendo. La mayoría sirven a Dios en la obra con la razón, estando faltos de entendimiento. Versículo 14 de Mateo 13. Mire, Mateo 13:15, perdón. Mateo 13:15. Porque el corazón de ¿qué? El corazón de este pueblo se ha... ¿Qué entiende por engrosado? Mire esto. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, es decir, les cuesta, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Mira que hay un secreto para encontrar sanidad. Ahí están los pasos para encontrar sanidad. ¿Qué significa la palabra corazón? Espíritu. ¿Y qué significa engrosado? Entonces, cuando tú lees la palabra que se engrosó el corazón, es que se endureció. ¿Conoce a alguien con un corazón endurecido? Sí, claro. Claro. ¿Se imagina donde el Señor se hubiera endurecido su corazón? No hubiera llegado a la cruz. No hubiera llegado. Isaías capítulo 6, versículo 10. Dice, endurece el corazón de este pueblo. Tápale los oídos. Ciérrales los ojos. De esa forma no verán con sus ojos, ni oirán con sus oídos, ni comprenderán con su corazón, para que no se vuelvan a mí en busca de sanidad. Otra vez habla de sanidad e involucra los mismos oídos, ojos y demás. Dios insiste que debemos guardar el corazón, que debemos guardar el espíritu, de no engrosarse, de no endurecerse. Dios insiste una vez, ten cuidado con tu corazón, no se vaya a endurecer. Ten cuidado. Mire, los enemigos del pueblo de Dios, dentro de ellos, los más conocidos fueron los filisteos, por la historia de David y de Goliat, ¿cierto? Pero habían más, estaban los amalecitas, estaban los amonitas, los madianitas y todos los hitas. Y entre todos ellos eran primos hermanos del pueblo de Israel. Entre todos ellos. Pero los amalecitas, pues a todos Dios les decía al pueblo de Israel, van a pelear contra ellos y los van a destruir por completo y no dejarán vivo a nadie. Sí, a todos. Pero ¿sabe qué hacían los amalecitas? O sea, todos ofrecían sacrificios a sus dioses, a Baal. Sacrificaban sus hijos a sus dioses. Sacrificaban las mujeres, las doncellas vírgenes a sus dioses. Pero es que los amalecitas le sacaban el corazón y se lo comían.
Hasta ese punto de maldad. Era una especie de canibalismo, ¿no? Y Dios mandó a borrar a todos esos pueblos, destruirlos por completo. ¿Sabe qué significa eso? Analícelo, estúdielo cuando quiera. Cuando quiera, estúdielo. Los enemigos del pueblo de Israel, y verá todo lo que hicieron. En todos ellos había un común denominador. Tenían su corazón engrosado, endurecido. Proverbios 4:23. Por eso Dios insiste mucho en que nos cuidemos de que nuestro corazón no se endurezca. Porque si nuestro corazón se endurece, terminamos haciendo lo que hicieron los amalecitas, los amonitas, los madianitas, filisteos y todos esos pueblos. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es decir, de él viene la vida. Guarda tu corazón. Guárdalo. ¿Qué significa la palabra guardar? Cuidar. ¿Y qué significa la palabra mana? Origen, no maná. Maná es distinto. La palabra maná significa ¿qué es esto? Y era el alimento que comía el pueblo de Israel durante 40 años en el desierto. Pero aquí, maná, con el acento en la primera A, es origen. Nuestra tarea es guardar nuestro corazón, es decir, guardar nuestro espíritu de ser contaminado. Porque de ese corazón, es decir, de ese espíritu, viene la vida, pero también viene la muerte. Génesis 2:9. Génesis capítulo 2, versículo 9. Dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso, ¿a dónde? A la vista. Y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida tiene que ver con el espíritu, y el árbol de la ciencia del bien y del mal tiene que ver con la muerte. ¿De cuál de los dos comió el hombre? De la ciencia del bien y del mal. ¿Y qué le trajo? Muerte. El hombre comió de ese árbol, dando paso al gobierno de la muerte. Por eso hoy la muerte reina en nuestro mundo, gobierna por donde quiera que vamos. Esto indica que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, porque comió del árbol de la ciencia y de la muerte, la ciencia del bien y del mal. Por ende, la muerte les pastorea. Mire, hay gente que les pastorea la muerte. Salmo 49:14. Mire esto. Dice: como a rebaños que son consumidos al Seol, la muerte los pastoreará. ¿Sí ve que hay gente que es pastoreada por la muerte? ¿Quiere que le dé un ejemplo? Ay, no, esto no va a mejorar. Pastoreado por la muerte. Ay, no, cada día esto es peor. No, usted viera, no. Pastoreado por la muerte. Y sigue diciendo el texto: y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. David, en su hombre terrenal, era rey y guerrero, es decir, David era soldado. Por eso él no pudo construirle templo a Dios, porque sus manos estaban manchadas de sangre. Entonces Dios le dijo: mire,
usted no me va a construir casa porque la misión que te puse, tus manos están llenas de sangre y mi templo es santo. Entonces tú no me vas a construir. Entonces David, en su hombre terrenal, era rey, pero también era guerrero, era soldado. Pero era un hombre espiritual. ¿Por qué? Porque en el hombre espiritual, él era profeta y era adorador. ¡Wow! En su cuerpo terrenal era guerrero, era soldado, pero en su cuerpo espiritual era profeta y era adorador. Entonces podemos decir que David, como rey y profeta, revela que la muerte pastorea, es decir, gobierna este mundo. Por eso lo dijo en el Salmo 49. Por eso algunos son gobernados por la muerte. Lucas capítulo 9, versículo 59 al 60. Miren lo que dice. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Sabe qué le está diciendo el Señor aquí? Algunos creen que era que el papá de este hombre estaba enfermo, estaba moribundo, estaba en cuidados intensivos. Algunos piensan que eso es lo que estaba pasando, pero no estaba pasando eso. Los historiadores dicen que lo que el joven le estaba queriendo decir al Señor era: cuando mi papá se muera, ahí sí te sigo. No era que el papá estuviera moribundo y que tenían que enterrarlo ya, no. O sea que, como dirían algunos, deje que el viejo se vaya de este mundo y entonces te sigo, Señor. Y la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Le estaba diciendo a él: mire, usted ya está muerto. Yo le quiero dar la oportunidad de que sea mi discípulo, de que me siga, de que me sirva. Y a usted lo está pastoreando la muerte. Ojo con esto que es fuerte. ¿Cómo sé también que estoy pastoreado por la muerte? Porque tengo excusas, miles de excusas para servir al Señor. Esta era una excusa. Miles de excusas para servir al Señor. Entonces, ¿quién lo pastorea? La muerte. Y el Señor le dice: pues lo van a enterrar a usted también, hermano. En otra ocasión, se le acercan 10 leprosos al Señor. Mire, la lepra era considerada maldita. Y el que tuviera lepra era maldito. Nadie podía tener contacto con un leproso. Y al Señor se le acercan 10. Por falta de uno, se le acercan 10. La Biblia no lo dice con puntualidad, pero yo me imagino la cara de los discípulos. ¡Ay, ay! ¡No se acerquen! ¡No se acerquen! Me imagino yo, ¿no? Y el Señor los recibe, sana a los 10 y les dice: vaya, cuenten. Vayan a su familia, vayan al sacerdote, vaya, cuenten y vengan. ¿Sabe cuántos volvieron? Uno solo. Yo me sentiría frustrado. Discipulé 10 y solo se quedó uno.
Preparé 10 y solo se quedó uno, me sentiría yo frustrado. Solo uno regresó y el Señor se sorprende. Y cuando ve que solo regresa uno, dice: ¿no fueron 10 los que yo sané? ¿No lo ha visto usted? Yo he visto eso muchas veces. Que el Señor sana, que el Señor libera, que el Señor responde, que el Señor provee, y no vuelven más. No vuelven más. Y cuando otra vez por allá la vida les da golpes, regresan. Y el Señor es tan bueno que vuelve y les sana, vuelve y les prospera. Pero ¿sabe qué pasó con el que regresó? Se convirtió en discípulo del Señor. Qué lindo, ¿no? No dejó que su corazón se engrosara. Entonces aquí está pasando lo mismo con ese joven. Y el Señor le dice: sígueme. Listo, yo le aviso. Listo, Señor, vaya yendo, que yo lo alcanzo. Algunos dicen: Señor, cuando sea viejo te sirvo. Otros dicen: el otro mes sirvo. Incluso otros dicen: el otro año te sirvo. Estos están gobernados por el razonamiento. Tienen el corazón engrosado, endurecido. Siguen comiendo del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Son pastoreados por la muerte. Dios no ve como muerto a uno que está en un ataúd. Él ve como muerto a alguien que lo gobierna un conocimiento del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese es el que está muerto, no el que está en el ataúd. El que está vivo, pero tiene excusas para servir al Señor. Tiene excusas para seguirle. Entonces mire qué interesante. Tenemos dos cuerpos. El cuerpo celestial es donde habita nuestro espíritu. Es el que es alimentado por la palabra. Es el que debe gobernar nuestras decisiones. Y tenemos el cuerpo terrenal. Y entre esos dos hay una lucha constante. Todo el tiempo hay una lucha constante. Y lo he dicho muchas veces. A usted no se le obliga a nada. Pero usted puede obligar a su cuerpo, a su mente y a su espíritu a que te haga caso. Las tentaciones son constantes. Los problemas son constantes. Siempre los vamos a tener. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en tu corazón y en tu espíritu tengas el conocimiento y el entendimiento de la palabra de Dios. Así vas a poder salir al otro lado. Y lo vengo diciendo. Pilas, vienen los buenos tiempos. Y es mejor que nos agarre aquí. Es mejor que nos agarren los buenos tiempos aquí, en la búsqueda del Señor, en la constante estudio de la palabra del Señor. Qué interesante. Entonces, por eso, tú y yo tenemos dos cuerpos que luchan entre sí. Mire, no se vuelva loco ni se vaya a ir al sanatorio. Es normal que usted tenga esa lucha diaria con su yo espiritual y con su yo carnal. Es normal. Lo que no es normal es que te gobierne el yo carnal. Ese es el que no es normal. ¿Y cómo hacemos para que el yo espiritual entonces se fortalezca? Medite la palabra. Medite la palabra. Venga a la casa de Dios. Y por último, Salmo capítulo 32. Cuando tú entiendes este texto que vamos a leer, entonces tú sabes que debes gobernar con tu cuerpo espiritual. ¿Qué dice el texto?
Te haré entender y te enseñaré el camino. Espere. No, muy lindos. Pero espere. Primero, ¿qué? ¿Te haré qué? Entender. Tiene que ver con el entendimiento, con el cuerpo espiritual. Te haré entender. Es decir, primero el Señor dice, tu cuerpo espiritual. Te haré entender. Luego, ¿qué dice? Te enseñaré. Para que a usted le enseñen, usted necesita un maestro. Para que usted le enseñen, usted necesita tomar tiempo para estudiar. Y luego, ¿qué sigue diciendo? El camino en que debes andar. El camino que debes andar. Algunos no saben qué camino tomar. Y el Señor dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Y luego viene la promesa. ¿Cuál es la promesa? Sobre ti fijaré mis ojos. Los que somos padres entendemos esto muy bien. Cuando nuestros hijos estaban empezando a caminar, no le quitábamos ojo encima, ¿sí o no? Lo que está diciendo el Señor es, sobre ti fijaré mis ojos. Eso es lo que está diciendo el Señor. No te preocupes, sobre ti fijaré mis ojos. Es decir, para Dios no es ajeno lo que estás viviendo. Para Dios no es ajeno lo que está pasando en tu vida. Los ojos del Señor están puestos sobre ti. Y yo siempre lo he dicho, no le ayude a Dios. Pastor, porque tengo tremendo problema, pienso hacer eso. No hagan nada, deje que Dios obre. Él tiene los ojos puestos sobre ti. Y si te falta provisión, la traerá. Si te falta salud, la traerá. Wow, qué bonito. Saber de que podemos terminar el mes diciéndole al Señor, gracias. Gracias porque tienes tus ojos fijados sobre mí. Gracias porque quieres hacerme entender y quieres enseñarme cuál es el camino por el que debo andar. El camino del Señor es distinto a mi propio camino. Son distintos, son diferentes. Analícelo y verá. ¿Cuál cree que sería el camino que usted escogería si no estuviera en Dios? ¿Qué camino escogería? Si no estuvieras en Dios, ¿qué camino escogería? Muy bien. Esa era la respuesta que quería oír. El camino de la muerte. Pero estando en Dios, ¿cuál camino quieres escoger? De la vida. El de la vida. Y es una decisión. ¿Sabe qué significa la palabra decisión? Es decir sí. Es decidir, es decir sí. Cuando yo le digo al Señor sí, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Sus ojos estarán fijados sobre mi vida. Y entonces podemos decir, como dice el Salmo 91, habitaremos bajo la sombra del Omnipotente. Este programa fue presentado por Cadena NBI.